sino que esto es de parte de Dios. Lo que Dios en esa hora está poniendo en tus manos es porque Él así lo ha decidido. No es por herencia de sangre, no es por herencia de hermanos o porque yo quiera lo mejor para ti. Amén. Por eso les digo que doy gracias al Señor, y en esta hora el Señor habló a mi vida y a mi corazón, ¿verdad? Que trajera este pequeño, amén. No pienso tomar mucho tiempo, amén. Espero me entiendan, espero me comprendan, amén. Estamos para aprender, para corregir. Si usted dice, no, hermana o pastora, como quiera decirme, eso no está bien, puede hacerlo, hermano, con toda libertad. Yo no me voy a enojar, al contrario, le voy a agradecer, porque si usted me dice lo que usted acaba de decir no es correcto, yo lo voy a aceptar, amén. Damos gracias al Señor. Así leemos en Proverbios 1, 8 y 9. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Compréndame, amén. Amén. También podemos ver que podemos encontrar dos puntos, amén, aquí. Podemos ver la instrucción y la dirección. Amén. No sé si Marlene puede poner los versículos, o ¿estás ocupada? Ok. La instrucción y la dirección, amén. Dice la instrucción de tu padre y la dirección de tu madre, amén. Podemos ver que son dos puntos bien importantes, porque en la instrucción se refiere al padre. Al padre es cuando instrucción significa enseñar, adoctrinar, corregir, dar conocimientos y dar a conocer el estado de algo. Amén. La dirección dice que es de la madre. Podemos ver, dice, y no desprecies la dirección de tu madre. Dirección significa dar indicaciones, dar enseñanzas, educación, formación, aprendizaje, explicación y adiestramiento. Si podemos ver, estas dos palabritas encierran algo muy importante. ¿Por qué? Porque tanto en la dirección de la madre y en la enseñanza del padre, los dos es como un conjunto de palabras, de direcciones, de enseñanzas, de conocimientos que cada uno le da al hijo. ¿Para qué? Para que este hijo pueda ser emprendedor y pueda ser recto y correcto delante de Dios y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Amén. A los hijos, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que entendamos la dirección, amén, la dirección de la mamá. Cuando la mamá nos dice qué es lo que tenemos que hacer, no es simplemente porque mi mamá quiere que yo haga esto y ella no sabe nada, y ella como ya está grande, como ya está vieja, puede decir, quiere que yo haga las cosas, pero más sin embargo, uno como madre sabe y conoce y entiende por qué es que se lo está diciendo, no nada más porque se lo quiere decir para que fastidiar la vida de los hijos, no, sino porque uno ha pasado por ese proceso, por esa situación, y no quiere que los hijos pasen por ese mismo proceso que uno ha pasado. Amén. El padre es que da instrucciones. Amén. Él enseña, él da conocimiento, él enseña una doctrina. Amén. Esta es en Proverbios 1, 8 y 9. Amén. En Proverbios 13, 14. Amén. Dice: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Amén. En
En la versión King James dice, la ley del sabio es fuente de vida para salir de las trampas de la muerte. Amén. Podemos ver que aquí el Señor está enseñando a que podamos ver cómo el sabio ve y entiende y conoce que cuando está en una situación diferente o una situación complicada, no tiene que caminar hacia donde está el peligro, sino dar la vuelta y apartarse. Amén. Es como una persona cuando es sabia y entendida, ve las cosas y no sigue haciendo lo malo delante del Señor. Esto es en las direcciones, amén, siguiendo las instrucciones de la dirección y la instrucción, amén. Pero cuando vemos que si tomamos todo lo contrario, amén, de ese versículo de Proverbios 1, 8 y 9, y si nos vamos a segunda de Crónicas 26, 3, 5, ahí podemos ver todo lo contrario a lo que nos enseña en Proverbios 1, 8 y 9. Amén. Podemos ver, a ver, permítame. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Adoramos al Señor. Amén. Segunda de Crónicas 26, 3. Tres y 5. Amén. Dice, decís, aquí habla sobre el rey Usías. Amén. Aquí dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, y entendido en visiones de Dios. Amén. Amén. El rey Usías dice que aquí dice que él hizo lo bueno delante de Dios. Él siguió la dirección. El tema se llama la dirección de un padre. Perdón que no se los dije. La dirección de un padre. Amén. Dice que él hizo lo recto delante de Dios. Él hizo lo recto delante de Dios, pero entonces cuando pasado tiempo, dice que él se sintió fuerte. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él, Dios le fortalecía, Dios a donde quiera que él iba, cualquier guerra que él tenía, el Señor le daba la fortaleza, le daba la victoria. ¿Para qué? Para que él pudiera seguir adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Pero muchas veces cuando Dios nos fortalece o Dios nos da la victoria y estamos en esa plenitud delante del Señor, nosotros malentendemos las cosas y entendemos mal las cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a hacer una cosa y entonces nosotros creemos tener más sabiduría que Dios y venimos y queremos hacer otras cosas que Dios no nos ha puesto a hacer. Amén. Porque probablemente como papá, usted ha hecho cosas que quizá no están en su, digamos, no están en que usted tiene que hacerlas. ¿Por qué? Porque no le corresponde a usted hacerlas, sino que le corresponde hacerlo a la mamá. Entonces, en esas situaciones, Dios a veces
ve la intención y ve el corazón, porque cuando una persona, digamos, como esposo y esposa, cuando están en el hogar y viene cualquier problema, cualquier situación, se enoja tanto la esposa con el esposo, pelean, se dicen de cosas, insultos, maltratos. Entonces en la noche viene, si son de oración, ¿verdad? Y si están delante del Señor, a querer orar. Y la Biblia dice que cuando pasan esas cosas, el Señor no escucha la oración, no escucha la oración. ¿Por qué? Porque está en contienda, está en pleito con la esposa, está en pleito con el esposo. Por tanto, la oración no llega delante de la presencia del Señor. Amén. En Primera de Pedro podemos ver. Sé que no es jueves, ¿verdad? Pero si usted tiene algo que añadir, usted quiere comentar algo, amén, lo puede hacer. Yo no me voy a enojar, amén, menos el Señor. No sé, pienso que el tiempo es del Señor, amén. Y mi esposo también, el pastor, si él quiere decir algo, amén. Adoramos al Señor. Gloria a Dios. Primera de Pedro 3:7. Adoramos al Señor, aleluya. Primera de Pedro 3:7 dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Era lo que les decía acerca de cuando una viene delante de la presencia del Señor y está orando y la oración no llega delante del Señor, sino que tenemos que saber bien cómo venimos delante de la presencia de Dios. Amén. Doy gracias al Señor. Amén. Sí. También podemos ver así, como les decía, en segunda de Crónicas 26-21. Les hablaba del rey Usías, que él hizo lo bueno delante del Señor. Respecto a Proverbios 1:8-9, que dice que los hijos hacen lo recto, pero el rey Usías hizo lo recto delante del Señor. Cuando la Biblia dice en el primer amor, estando él con toda su fuerza, con toda su fortaleza, él hizo lo correcto delante de Dios. Pero cuando se sintió fuerte, cuando él sintió que ya tenía todo, entonces es cuando vino y le falló a Dios. ¿Por qué? En segunda de Crónicas 26-21 vamos a ver. Dice, segunda de Crónicas 26-21, dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jonatán su hijo estuvo a cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Amén. Podemos ver aquí que dice que él le dio lepra. Amén. Le dio lepra a él, ¿por qué? Porque él vino y entró en la casa del Señor y usó las cosas del Señor cuando no tenía que hacerlo. Por eso antes les decía que muchas veces un esposo quiere hacer las cosas que la esposa le corresponde hacer cuando no tiene que hacerlo. Amén. No. Y este rey dice que él hizo lo malo delante del Señor, quiso tomar las cosas de Dios y no le correspondía. Entonces aquí nos enseña que él murió. Dice que él murió siendo leproso. Él fue separado, él fue excluido de su casa, de su familia, de su esposa. Amén. Él fue
apartado de todo. Pero podemos ver que dice que Él murió y fue sepultado aparte, no fue sepultado con su familia, con los reyes, no fue enterrado, digamos, donde toda la familia se enterraba, ¿no? Sino que fue enterrado aparte, y antes de morir también él vivía aparte, siempre estaba aparte. ¿Por qué? Porque tenía lepra, y la lepra no sé si sepan qué es lepra, pero era una enfermedad que les daba a las personas donde todo su cuerpo se le caía por pedazos, la nariz, se llenaba de llagas el cuerpo, y no había medicina para curarlo, sino que si el Señor hacía la obra y él sanaba, dice la Biblia que venían y se presentaban delante del sacerdote, y si el sacerdote decía que ellos estaban limpios, ellos podían otra vez venir a juntarse, digamos, con todo el pueblo y convivir otra vez. Pero aquí nos enseña en Segunda de Crónicas, dice que este rey murió leproso. Entonces, ¿qué significa? Que él siempre estuvo separado, él siempre estuvo excluido, y él siempre estuvo leproso. ¿Por qué? Yo busqué en la Biblia y encontré varios personajes que tenían lepra también, como Naamán, como María. Naamán dice que era un general muy, muy reconocido. Entonces vino delante del profeta, y cuando vino delante del profeta, dice la Biblia que él quería como que hicieran fiesta, que hicieran bonanzas, como para decir, llegó Naamán el general y quiere que tú le sanes, que ores al Señor para que le sanes. Entonces el profeta le dijo, pues ve y dile que se meta al río, se sumerja 7 veces y él va a ser sano, ¿verdad? Entonces Naamán se enojó. Usted sabe la Biblia, ¿verdad? Se enojó y dice que le dijo que por qué no se presentaba delante de él y le dijera que decía el Señor que le sanaba y todo eso, ¿verdad? Pero entonces podemos ver que también Naamán era como arrogante y eso, pero no fue como Usías, sino que Naamán, independientemente de todo eso, él aceptó esa dirección y fue y se sumergió en el Jordán y fue sano, ¿verdad? Y también podemos ver que María dice que por murmurar contra Moisés, dice que a ella también le dio la lepra. Y podemos ver que María también se arrepintió y pasaron 7 días en el campamento, excluida de todos. El Señor la sanó y ella continuó con su vida, amén. Pero lo que yo veía aquí en Usías dice que él murió, hermanos, murió leproso. Entonces yo pensaba y decía, si Naamán y María, Dios les sanó, entonces quiere decir que se arrepintieron, pidieron perdón delante del Señor, y el Señor les sanó. Y entonces Usías no hizo eso, no se arrepintió, no le pidió perdón al Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que murió leproso, amén. Y no solo eso, también muchas veces como padres creemos saber que estamos haciendo lo correcto delante de Dios y delante de nuestros hijos, pero tenemos que ver que nuestros hijos están mirando lo que nosotros hacemos, y sobre todo lo que hacen los padres. Porque con mis hijas muchas veces veo y dicen, mi papá, la pequeñita dice, mi papá está orando, y le digo, sí, él está orando. Dice, entonces no puedo entrar a mi cuarto, ¿verdad que no? Le digo, no puedes entrar a mi cuarto. Y ella entiende y ella sabe que cuando su papá está orando, nadie puede tocar la puerta, sino hasta que él sale y dice, pueden entrar, entonces podemos entrar, ¿verdad? Entonces, yo veía aquí en Usías, dice que
que él fue excluido de la casa, como les decía, él fue excluido de la familia, de los reyes. Y permítame, ahí en Segunda de Crónicas 27:1 dice, y de 25 años, antes de eso, dice que él hizo lo malo, ¿verdad? Y nunca se presentó en el templo, nunca más. Usías dice que nunca más se presentó en el templo del Señor, nunca más fue a orar, nunca más fue a la iglesia, nunca más fue a nada a la iglesia. Y les decía que los hijos ven ese comportamiento de los padres. Entonces, aquí en Segunda de Crónicas 27:1 dice, de 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sodoc. Amén. Podemos ver que lo que uno hace pasa de generación a generación, ¿verdad? Y muchas veces no exactamente como la primera generación pasó, sino que muchas veces peor, porque aquí leía y dice que Usías dejó de ir al templo, no asistía más a la iglesia, no llevaba a sus hijos a la iglesia. Entonces aquí Jotam lo que hizo fue que él nunca fue a la iglesia, pero nunca se presentó en la casa de Dios, dice, y lo que él hizo que se me perdió. Dice, tampoco entró en el templo, y el pueblo se corrompía por la decisión que el padre tomó, y el padre lo hizo porque no se oponía en las cosas que Dios quería que él hiciera. Pero él nunca llegó al templo, ¿verdad? Puede ser que nunca llegó al templo, pero sí mandaba sus ofrendas, sí preguntaba qué necesitan en la iglesia, sí preguntaba qué actividades se van a hacer, para que yo no puedo ir, pero sí puedo mandar a mis hijos, ¿verdad? Entonces, esto era lo que hacía el rey Jotam, ¿verdad? Él nunca se presentó a la iglesia, pero sí permitía que sus hijos, que quería que sus hijos fueran. Nunca asistía a la iglesia, nunca iba a la casa de Dios, pero sí, digamos, quería participar, ayudar a las cosas en la casa de Dios, amén. Nosotros muchas veces no sabemos pedir perdón, no reconocemos el error que nosotros cometemos. Por eso tenemos que reconocerlo, tenemos que entender y saber cuándo es que estamos en un error. ¿Para qué? Para que nuestras generaciones, nuestros hijos, no vengan y tomen esas decisiones de no ir más a la casa de Dios, de no hacer más lo correcto en la casa del Señor, amén. De ahí podemos ver en Segunda de Crónicas 28:1, dice, en Jotam era la segunda generación, ¿verdad? Usías primera generación, Jotam segunda generación, y en Segunda de Crónicas 28:1 podemos ver que es la tercera generación, que es Acaz, amén. Dice, de 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén, mas no hizo lo recto delante de los ojos de Jehová como David su padre. Amén. Entonces, ¿qué? Podemos ver primera, segunda, tercera generación. Primera generación dice que no hizo lo malo en la casa del Señor, ¿verdad? Tomó lo que no tenía que tomar, agarró lo que no era suyo y quiso hacer lo que no le correspondía hacer. En la segunda generación podemos ver que el rey Jotam, él no entró más a la casa del Señor, pero que, estaba como, quería estar involucrado en la casa de Dios, pero no quería entrar, no quería saber nada del Señor.
Y aquí podemos ver en el 28:1 donde dice que él no hizo lo recto, amén, no hizo lo recto delante de Dios, pero ya no menciona ni a su papá ni a su abuelo, sino menciona a David, porque dice, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Entonces, ¿qué significa? Que ya no tomó ni a su papá ni a su abuelo, sino que se fue ¿hasta dónde? Hasta atrás. ¿Por qué? Porque David dice en la Biblia que él hacía lo recto delante del Señor. Entonces, Acaz nunca entró a la iglesia, nunca hacía nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque nunca vio a su padre ni entrar a la iglesia ni hacer lo correcto delante del Señor. Amén. Porque en Tito 1:15 dice, creemos conocer a Dios, pero con nuestros hechos demostramos todo lo contrario. Amén. Amén. Acaz quitó el altar de Dios, el altar del holocausto, y puso otro. Tuvo guerra. En 2 Crónicas 27:24 dice, 28:24. Además de eso dice, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró y cerró las puertas de la casa de Jehová y se hizo altares en Jerusalén de todos los rincones. Hizo también lugares altos en todas las ciudades de Judá para quemar incienso a dioses ajenos, provocando así a ira a Jehová, el Dios de sus padres. Amén. Entonces, primera generación dice que hizo lo malo. Hizo lo recto primero delante de Dios. Cuando se sintió fuerte, que tenía todas sus fuerzas, empezó a hacer lo malo delante de Dios y ya no quiso ir a la iglesia. En la segunda generación podemos ver que Jotam hizo lo malo, pero quería participar de las cosas del Señor. Amén. Y aquí en Acaz podemos ver que dice que hizo lo malo delante de Dios. Hizo lo malo, quemó, quitó el altar del Señor y cerró las puertas de la iglesia. Cerró las puertas de la iglesia, ¿para qué? Para que nunca más nadie entrara e hiciera lo correcto delante del Señor. Amén. Muchas veces, como padres, creemos hacer lo correcto delante de Dios. Creemos estar haciendo lo correcto con nuestros hijos, instruyéndolos, guiándolos, pero solo Dios es el que nos da la fortaleza y nos da esa guianza que nosotros necesitamos. Amén. 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 Uzías, mientras le buscó a Dios, él fue prosperado. Entonces, Jotam, les digo que nunca entró a la iglesia. Así lo dice la Biblia. Y Acaz cerró sus puertas. Amén. Entonces, hermanos, yo les digo, hagamos lo correcto. Hagan lo correcto delante del Señor como padres. Aprendamos a pedir perdón, porque es importante el perdón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser perdonados y podamos tener esa libertad que nosotros necesitamos. Amén. Bueno, esto es todo. Amén. No sé si el pastor va a pasar. No, next Sunday. No sé si tienen alguna pregunta o... Next Sunday.